Muy bien, ahora toca el turno hablar del interés compuesto. Vamos a comenzar a hablar de algunos aspectos definitorios del interés compuesto. Decíamos, en este caso, a diferencia del interés simple, la principal característica es la acumulación de intereses devengados por un capital inicial, llamado valor presente o capital o inversión inicial, a una determinada tasa de interés compuesto y durante un número de periodos n. Los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. O sea, los intereses de un periodo, si no se retiran, siguen invertidos y esto a su vez hace que mi dinero crezca exponencialmente porque los intereses de un periodo empiezan a generar intereses en los periodos subsecuentes. Ojo, ya sea a favor o en contra, es decir, si yo tengo una inversión o tengo un crédito y no retiro el dinero o no pago el principal, los intereses de un periodo generan intereses para el otro periodo, ya sea a favor o en mi contra. Nos dice aquí que el interés, el valor presente del dinero no necesariamente implica el valor que tiene el dinero el día de hoy, como ya lo habíamos expresado en otros puntos. La referencia es el día en que se invirtió el dinero, o sea, el capital inicial, ya lo habíamos explicado. El valor presente es aquel dinero o capital semilla sobre el cual va a interactuar una tasa de interés a lo largo de un cierto periodo de tiempo y que al final, una vez que haya germinado ese capital semilla, me va a dar como resultante un monto final o el valor futuro del dinero. Decíamos que tanto el valor presente como el valor futuro nada tienen que ver con fechas temporales. Simple y sencillamente son referenciales. Las dos fechas pueden estar en un momento en el pasado, en el futuro o una conjugación de muchas variantes. Lo que sí es cierto es que ese valor futuro se constituye del capital inicial más el interés y una vez transcurrido el tiempo se va a gestar ese monto. ¿Cuáles son las fórmulas? Bueno, a diferencia del interés simple que habíamos visto en otro momento, aquí lo que tenemos nosotros es que para calcular el valor futuro del dinero, es decir, el monto final a retirar, si se dan cuenta ustedes también es muy importante la interacción que tiene el tiempo, que lo vemos aquí a través de esta letra N, sobre la tasa de interés. Sin embargo, a diferencia del interés simple, en donde actuaba de una manera directamente proporcional, en este caso la afectación es exponencial, precisamente porque los intereses de un periodo generan intereses para el siguiente. Ahora bien, si lo que nosotros queremos es despejar y saber cuál es la cantidad de dinero que tendré que invertir para obtener un determinado valor futuro, pues aquí tenemos el despeje. El valor futuro entre 1 más la tasa de interés elevada a el tiempo nos va a dar como resultante esa inversión inicial que se tuvo que hacer. Para explicar esto de una mejor manera vamos a considerar un ejemplo que, como en el caso anterior, también es un capital, bueno, ya no de 1,000 sino de 10,000 pesos, sobre el cual va a interactuar una tasa del 5% durante 4 periodos. A esa tasa le vamos a llamar tasa efectiva, porque efectivamente vamos a pagar o a cobrar el 5% durante todos y cada uno de esos 5 periodos. De tal manera que al inicio nosotros tenemos un depósito de 10,000 pesos en el punto cero. Al finalizar el primer periodo, esos 10,000 pesos van a generar los primeros 500 pesos de interés. La base son 10,000 pesos, por el 5% nos da 500 pesos. Ahora bien, si no retiramos esos 500 pesos para el siguiente mes, adivinaron, el capital inicial van a ser 10,500 pesos, sobre los cuales interactúa la tasa del 5%, con lo cual se habrán generado 525 pesos, es decir, 25 pesos extra que no se habían generado en el primer periodo. Si continuamos con la misma dinámica y no desinvertimos ni un peso de los intereses, para el siguiente periodo esos intereses se habrán capitalizado.
O sea que la base para el pago de intereses ahora van a ser 11,025 pesos. Si sacamos el 5%, es decir, multiplicamos 0.05 por 11,025, nos daremos cuenta que los intereses generados en ese periodo serán 551 pesos. Si ustedes observan, el interés crece a pasos más acelerados. De 500 subió a 550 y de 550, perdón, a 525 y de 525 ahora sube a 551 pesos. Si no retiramos estos intereses y los sumamos al capital de 11,025, para el cuarto periodo tenemos un capital semilla o base para el cálculo de intereses de 11,576 pesos. Mismos que al final del cuarto periodo habrán generado 579 pesos de intereses. Si ustedes observan, partiendo de los 10,000 pesos iniciales que teníamos, ahora estamos retirando 11,576 más 579 pesos de intereses. El primer periodo se generaron únicamente 500 pesos, mientras que al final los intereses generados fueron 579 pesos. ¿Cuál es el comportamiento gráfico de este ejemplo? En esta tablita vemos cómo el capital se va modificando precisamente porque los intereses se iban capitalizando, es decir, los iba yo dejando en la misma cuenta para que siguieran generando más intereses y eso dio como fruto que el interés fuera creciendo de 500 a 25, a 551,25 y terminar en 578,81. Con lo cual nuestro saldo fue creciendo también de una manera mucho más acelerada que en el interés simple. Aquí, a pesar de que gráficamente vemos un comportamiento que aparentemente también refleja una línea recta, si nosotros observamos a detalle y lo graficamos con más periodos, nos daremos cuenta que sigue un comportamiento ligeramente curvo hacia arriba, lo que matemáticamente se conoce como interés, como crecimiento exponencial. Ahora bien, hace rato habíamos comentado acerca de una tasa efectiva, que es aquella que se paga sobre el capital durante un periodo de tiempo específico y en una sola exhibición, que en el caso anterior era del 5%. Generalmente hace alusión a la tasa anual que nos pagarían en una sola exhibición, obviamente al finalizar el año. Sin embargo, cuando nosotros invertimos nuestro dinero en un banco o en un bono gubernamental o en algún otro instrumento financiero como un pagaré o un certificado de depósito, es muy común que nos ofrezca ese intermediario una tasa nominal. Es decir, es la tasa que siempre nos van a anunciar y que nos van a promover en toda la publicidad que nos ponen todos los días a consideración. Su horizonte siempre es anual. Si te aparece con números gigantes, 12%, no te sorprendas ni no te hagas ilusiones, porque esa tasa va a ser al cabo de todo un año. Aunque te digan, te pagamos intereses mensualmente, eso no quiere decir que te ofrezcan una tasa del 12% anualmente, sino que una tasa nominal, como bien decíamos, tiene un horizonte anual. Pero si te ofrecen pagarte tasas si te ofrecen pagarte intereses semestralmente, eso quiere decir que esa tasa nominal va a tener 2 periodos de capitalización por año. Si la tasa nominal es del 12%, cada semestre te van a pagar 12 entre 2, el 6%. Si la tasa es cuatrimestral, vas a tener 3 pagos de interés al año. Otra vez, si la tasa nominal es del 12%, cada cuatrimestre te van a pagar el 4%, que es el cociente de dividir 12% entre 3. Si la tasa es trimestral, vas a tener 4 periodos de pago de interés en un año. Si es bimestral, vas a tener 6 y finalmente si es mensual, bueno, pues el año tiene 12 meses. Una tasa efectiva anual, por ejemplo, en este caso del 12% anual para un capital de 15,000 pesos, quiere decir que al ser una tasa efectiva anual va a tener un solo periodo de pago de intereses. ¿Cuándo? Efectivamente al finalizar el primer año. Del 2018 al 2019 va a haber un solo pago de intereses al final del año, con lo cual vas a recibir 16,800 pesos en una sola exhibición por todo ese periodo de tiempo.
Ahora bien, si tenemos una inversión a un año con una tasa nominal capitalizable semestralmente del 12%, ¿cuántos periodos de pago de interés vamos a tener? Efectivamente, 2. El primero, que va a correr del 1 de enero al 30 de junio y que te va a pagar el 12% entre 2, es decir, el 6%, con lo cual habrás acumulado 15,900 pesos que servirán como base para el siguiente y último pago de intereses, que va a ser del 1 de julio al 31 de diciembre de ese año, obviamente por otro 6% que va a interactuar sobre los 15,900, con lo cual vas a retirar una cantidad de 16,854 al finalizar el segundo semestre del año. Esto considerando que mi dinero lo invertí por un año con una tasa de capitalización semestral. Ahora bien, el ejemplo, pero con una tasa con capitalización trimestral. ¿Cuántos periodos de pago de interés voy a tener al año? 4. Es decir, la inversión la hago el 1 de enero del 2018 por 15,000 pesos y el primer trimestre va a vencer al 31 de marzo. ¿Cuál es el interés que va a interactuar? El 12% entre 4, o sea, el 3%, con lo cual al 1 de abril del 2018 voy a tener un capital inicial de 15,450. El segundo trimestre parte justamente del 1 de abril al 30 de junio de ese año. La tasa de interés sigue siendo del 3%. Mis 15,450 pesos que estaban al inicio del trimestre, al 30 de junio, van a representar un capital o, en este caso, un monto de 15,913 pesos. Capital al día 1 de julio. Para el siguiente trimestre, que va del 1 de julio al 30 de septiembre, se le va a aplicar otra vez el 3%. Esos 15,913 pesos habrán generado y se habrán convertido en 16,390. Son valor futuro al 30 de septiembre, pero ese valor futuro se convierte nuevamente en valor presente el 1 de octubre y de ahí y hasta el 31 de diciembre, que vuelven a generar otro 3% de intereses hasta que se convierten en 16,883 pesos, que serán el monto final que voy a retirar en mi cuenta. Aquí tenemos algunos otros ejemplos para irnos familiarizando con el concepto de las tasas nominales. Una tasa del 8% capitalizable semestralmente va a tener 2 periodos de capitalización por año. Si yo invierto mi dinero durante 3 años, ¿cuántos periodos de pago de intereses tendré? Bueno, pues cada semestre me van a pagar el 0.08 entre 2. Pero aquí en vez de elevarlo a la 2, lo voy a elevar a la 6. ¿Por qué? Porque en 3 años hay 2 periodos semestrales. Si tengo una tasa del 6% capitalizable trimestralmente, durante el año voy a tener 4 trimestres, o sea, 4 periodos de pago de interés. Si yo invierto mi dinero durante 2 años y medio, cada trimestre me van a pagar el 0.06 entre 4, pero ¿durante cuántos periodos? ¿Durante cuántos trimestres? En 2 años y medio tengo 10 trimestres. Si tengo una tasa del 10% capitalizable bimestralmente, voy a tener 6 periodos de pago de intereses en un año. Si yo decido invertir mi dinero durante 4 bimestres, bueno, pues aquí ya sabré que me van a pagar el 0.10 entre 6 durante 4 periodos. Si opto por una tasa del 9% capitalizable mensualmente, sabemos que un año tiene 12 periodos de pago de intereses. Si yo decido invertir mi dinero solamente por 5 meses, obviamente me van a pagar únicamente lo conducente a esos 5 meses, por lo cual tengo que pagar solamente, tengo que elevarlo solamente a la quinta potencia. Finalmente, el 7% mensual
pero ahora a 3 años 12 meses, en 3 años 12 meses tengo 38 periodos mensuales a los cuales voy a elevar esta tasa de interés. Aquí en este cuadro lo que estamos viendo es ni más ni menos que un comparativo de cómo se comporta una inversión de 15,000 pesos a una tasa efectiva anual del 12%, a una tasa capitalizable semestralmente del 12%, o bien a una tasa trimestralmente hablando del 12%. Como se pueden dar cuenta ustedes, a mayor periodo de capitalización en un año, es mayor también el tipo de interés que se está generando. Una tasa nominal, como lo estamos viendo, el interés se capitaliza más de una vez al año, mientras que una tasa efectiva solamente se capitalizan una vez al año. Es por eso que la magia del interés compuesto es mucho más clara, mucho más representativa y mucho más eficiente sobre el capital inicial. Y lo interesante del asunto es que nosotros, si queremos comparar dos diferentes cuentas bancarias o dos instrumentos financieros que nos están pagando tasas de interés, no solamente nos tenemos que ir con el comparativo en bruto de las tasas que nos ofrecen y quedarnos con la más grande, sino también tenemos que evaluar el número de periodos de capitalización que tiene ese instrumento financiero en un año. Tenemos que hacer ciertos cálculos matemáticos para evaluar cuál es la mejor alternativa, es decir, la que más nos conviene. Porque como se pueden dar cuenta aquí, la tasa del 12% no es igual si nos da una capitalización efectiva anual o trimestral o semestral, sino que tenemos que saber evaluar perfectamente bien cuál es la que más nos conviene. ¿Por qué? Porque se generan más intereses entre más periodos de capitalización haya. Y bueno, pues hasta aquí con esta breve lección de interés compuesto.